Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bien, hermanos y hermanas, hoy día, 1 de mayo, celebramos la memoria litúrgica de San José Obrero. San José tiene dos memorias litúrgicas, dos fechas litúrgicas dentro del calendario litúrgico. El 19 de marzo, que celebramos esa memoria de San José, esposo de la Virgen, y la de hoy, que celebramos San José Obrero. Y vamos a poner en contexto histórico esta celebración. Luego de la revolución industrial, eh, muchos, eh, muchos obreros comenzaron a gestionar un cambio profundo sobre sus derechos laborales, y la iglesia supo acompañar a estos movimientos. La misma revolución industrial, desde a partir del siglo XVIII, representó quizás el cambio social más profundo que la humanidad eh, haya podido experimentar, sobre todo el cambio demográfico, ¿no? El mundo antes de la revolución industrial era un mundo rural, en donde todo el mundo vivía en campos abiertos. Prácticamente las ciudades eran pequeñas aldeas en donde se concentraban los señores feudales. Esas, y esos señores feudales, pues hoy son esas grandes ciudades como se conocen, ¿no? Pero las demás poblaciones vivían en el campo y vivían del campo. Entonces, cuando explota todo esto de la revolución industrial, surge un fenómeno que se llaman fábricas, ¿no? Esas fábricas y sobre todo esas minas se daban condiciones extraordinariamente injustas, condiciones de esclavitud. Entonces, la iglesia es la que propone el modelo de San José como un modelo de trabajador, un hombre que vivía de su trabajo. Y sobre todo para llamar a la atención sobre la dignidad de los seres humanos, de los trabajadores. En ese momento todavía la iglesia tenía una autoridad con su palabra, y de una u otra manera eran momentos completamente distintos a los que estamos viviendo ahora, porque de una u otra manera se aceptó como bueno y válido esta propuesta de la iglesia, en el sentido de que podía la figura de San José como trabajador iluminar la dignidad del trabajo, iluminar la dignidad del trabajo. Entonces, justamente después de la industrialización, comienza la misma iglesia, sobre todo a principios del siglo XIX y XX, comenzó a proponer la sindicalización. Y nos recordamos en los textos de la doctrina social de la iglesia, que la iglesia promovía, por ejemplo, los sindicatos
obreros católicos, juventud católica, trabajadores de la prensa católica, en fin. Y eso es un movimiento interesante, aunque uno no lo crea. El primer documento de la doctrina social de la Iglesia se llama Rerum Novarum, de las cuestiones nuevas, de las cuestiones nuevas. Y en ese documento de Rerum Novarum se plantea ya el hecho de que los que tienen los recursos deben garantizar los derechos básicos y sobre todo la distribución de la riqueza equitativamente. Se habla ampliamente. Y ahí entonces entran pues la iglesia y algunos sectores sociales, lamentablemente también comienzan grupos de presión desde otra acera, como Carlos Marx, Federico Engels, que con la propuesta del marxismo, porque ese filósofo Marx, Carlos Marx, tenía pues un empuje bastante grande porque pues era un asalariado de los grupos de poder, era un asalariado. Carlos Marx estaba pues financiado por capitalistas y por personas que tenían mucho poder. Y ese pensamiento marxista se extendió por toda Europa. Pero lo más importante de esta fecha del primero de mayo es que la iglesia hace la propuesta de tomar como ejemplo y modelo de todo trabajador a San José. ¿Por qué? Y esto quizás es lo que más quiero yo resaltar. ¿Por qué? Porque San José, con su trabajo, es aquel que alimenta al Hijo de Dios, que alimenta a la madre del Hijo de Dios, que sostiene y defiende al Hijo de Dios, a la madre del Hijo de Dios. Y yo creo que es lo fundamental que tenemos que tener presente todos los que trabajamos, todos los que tenemos una familia. Pues igual, nosotros trabajamos porque de una u otra manera la fuente del trabajo nuestro sirve para sostener a los hijos de Dios, que son nuestros hijos, y a las madres de los hijos de Dios, que son nuestras esposas. Y San José en ese sentido nos sirve de modelo. Un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que es instrumento de salvación, instrumento de Dios, un instrumento que Dios toma para que el mundo sea mejor. Y ese es el sentido del trabajo, hermanos. El trabajo debe ser siempre pensado para que el mundo sea mejor, para que los hijos de Dios vivan bien, para que haya justicia, para que haya paz. El problema fundamental de la industrialización es que el trabajo cambió de sentido. Entonces ahora el trabajo, tanto mío como de otros, es para acumular riquezas. Y ese es el gran problema de la industrialización y el capitalismo. Con la llegada del capital, es lo que plantea Carlos Marx en su libro El Capital, justamente, y se hace esta gran pregunta, Carlos Marx, ¿de dónde sale el capital del capitalista? Y la respuesta de Marx en el libro del Capital es, pues sale de la sangre y la muerte de las colonias que han conquistado estos países europeos. La sangre, la muerte, nos saquearon, nosotros somos testigos de eso, nos eliminaron como raza para entonces tener el capital para desarrollar el capitalismo. Eso no se ha detenido, eso no se ha parado jamás. Desde que hay un verdugo, desde que hay un opresor, existimos los oprimidos y eso no se ha detenido. Ante Dios nosotros somos iguales, se supone, dice un filósofo. Y
ante el trabajo también somos iguales. Y la única diferencia es para qué, con qué objetivo, con qué fin trabajamos. Recordar, como San José, que el trabajo debería ser para la mayor glorificación de Dios, pues eso nos ha enseñado San José. Y eso nos enseña San José. Cuando José trabajaba en su taller, pues tenía también la posibilidad de mirar y contemplar al Hijo de Dios, a Dios mismo. Y esto para nosotros es, podríamos decirlo de una manera sencilla, el ideal de todo trabajo, que nosotros también en nuestro ejercicio de trabajar podamos contemplar al Hijo de Dios, contemplar a Dios. Eso, que nuestro trabajo, y si nuestro trabajo llegara a ser eso, tendría sentido nuestro trabajo. Con mi compañero de trabajo, conmigo mismo, con mi familia, que todos sepamos que el trabajo es de una u otra manera glorificar a Dios. Amén.